Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión del programa, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, y saludos a la audiencia. Es bueno estar aquí ya en el pleno verano, acá en Ponce, ¿verdad? Con el calorcito del verano de Ponce, discutiendo temas importantes para la sociedad puertorriqueña. Así es, doctor. Y ya que dice que discutiendo temas importantes, me gustaría que nos contara de qué estaremos hablando un poco el día de hoy. Y entonces después pasamos a presentar nuestros invitados. Claro, sin adelantar demasiado, claro, ¿verdad? La temática, podemos hablar que vamos a hablar hoy de la incursión de pioneros, ¿verdad? De personas, profesores, estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en el Congreso de Psicología Industrial Organizacional de la SIOP, ¿verdad? Society for Industrial and Organizational Psychology. Y vamos a explorar las tendencias, cuáles son las nuevas tendencias en la psicología industrial organizacional, porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando vamos a una conferencia, cuando vamos a un congreso, es recoger el estado del arte de las disciplinas y ponernos al día y hacer ese benchmarking, ¿verdad? Esa comparación estratégica con otras jurisdicciones. Así es, y bueno, para quienes nos están escuchando, el día de hoy tenemos dos invitados especiales. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Ángela Velázquez y al señor Eddie Torres. Bienvenidos a ese espacio desde el Observatorio. Gracias por la invitación. Bueno, la doctora ya lo habíamos tenido en otros momentos aquí en el Observatorio, así que siempre es un gusto tenerlos aquí y muy agradecidos por aceptar nuestra invitación. Así que para quienes no conocen a la doctora, aunque yo creo que ya en otros programas la han escuchado, la doctora Ángela Velázquez Lugo posee un doctorado en filosofía con especialidad en psicología industrial organizacional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Actualmente es catedrática del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad para la Facultad de Psicología en el programa graduado de Psicología Industrial Organizacional de la misma universidad, por supuesto. Las líneas de investigación en las que trabaja son diversas, principalmente en diversidad generacional en el trabajo, el talento millennials, la mujer en el trabajo, factores psicosociales de los trabajadores y el uso de las redes sociales en el ambiente laboral. Se ha destacado además como exponente en diversos congresos y dentro y fuera de Puerto Rico, por supuesto. En la práctica privada ha trabajado como consultora en programas de selección y evaluación de personal, diseño y desarrollo de adiestramientos, es miembro de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico y de la Asociación Americana de Psicólogos Industriales Organizacionales, más conocida como la SIOP, participando activamente de sus convenciones y de los congresos. Y por otra parte, pues tenemos al señor Eddie Torres Vázquez, quien posee un bachillerato y una maestría en Administración Pública de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Actualmente se encuentra cursando estudios conducentes a un grado doctoral en Psicología Industrial Organizacional aquí en la PUCPR. Durante sus años académicos ha tenido la oportunidad de participar de experiencias académicas que le han permitido cursar estudios en países como Chile y España, y así como participar en internados profesionales en Washington, D.C., tanto en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica como en las oficinas del US Census Bureau. Participó como representante de la PUCPR en la NAFSTA, esto es Barren Student Simulation Competition sobre la seguridad alimentaria en la Universidad de los Andes en Colombia. Posee certificaciones en coaching y gamificación, que es aprendizaje basado en juegos. Además, dentro de sus experiencias de desarrollo académico y profesional, ha participado de conferencias dentro y fuera de Puerto Rico, y en la más reciente es la conferencia anual de la SIOP. Durante sus años de desarrollo profesional, se ha desempeñado por los pasados 7 años en diferentes posiciones en los programas de Head Start, Early Head Start en los municipios de Ponce y Sabana Grande.
como coordinador de operaciones y monitoreo continuo, gerente de administración, subdirector de programas, gerente de proyectos, monitor de fondos de recuperación y actualmente consultor de varios programas en Puerto Rico, incluyendo la Administración para el Cuidado y el Desarrollo Integral de la Niñez, más conocido como ACUDEN, y en el municipio de Bayamón. Consecuentemente, como parte de sus experiencias profesionales, ejerce funciones como gerente en la escuela Taller de las Artes de la Construcción de Ponce y Sur de Puerto Rico de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. De manera voluntaria, es miembro activo de la Junta de Directores del Centro San Francisco de Ponce, entidad sin fines de lucro que brinda educación gratuita a niños y jóvenes de una de las comunidades más desventajadas de Ponce. Así que con estas reseñas presentamos a nuestros invitados. Nuevamente sean bienvenidos a este espacio desde el observatorio. Gracias. Pues bien, doctor, ¿alguna información antes de comenzar? No, yo, ¿cómo te digo? Expresar mi júbilo, ¿verdad?, de los logros oyendo la experiencia profesional que ha desarrollado Eddie. Eddie fue nuestro estudiante en varias clases de la maestría en administración pública y me parece que fui su director de departamento y después su decano. Fui quien lo envió, me acuerdo como hoy, a la competencia esta mundial de NASPA. Y entonces no pude estar con él esa vez, así que Eddie fue solo a Bogotá y estuvo en esta competencia interesantísima de unas simulaciones, ¿verdad?, de crisis alimentarias a través del mundo y de cómo se podían resolver. Así que es una metodología bien interesante del aprendizaje. Próximamente tendremos posiblemente un episodio del observatorio dedicado a esas nuevas formas de adiestramiento en el personal, ¿verdad?, en general, y las simulaciones me parece que son una forma excelente de selección de personal posiblemente y también de adiestramiento. Uh-huh. La única tristeza que nos queda es que Eddie no nos pudo acompañar nunca a los congresos del CLAD y entonces sí pudo estar en el de la CIOP con Ángela, pero nos agrada mucho también que se haya incorporado el programa doctoral en Psicología Industrial Organizacional, que es una buena mezcla, ¿verdad? La maestría en Administración Pública y dar ese paso hacia el doctorado en Psicología Industrial Organizacional. Así es. Y bueno, para comenzar con nuestros invitados, me gustaría pues que la doctora Ángela comience contándonos qué es esto de la SIOP y qué es esto de que anualmente hacen una conferencia, un congreso. Cuéntenos un poco acerca de eso. Sí, la SIOP es la Society for Industrial Organizational Psychology, en español la Sociedad para la Psicología Industrial Organizacional, es la organización oficial, es una de las divisiones de la APA, que es la American Psychological Association, y que reúne todos los miembros, Puerto Rico, Estados Unidos e internacionales. Todos los años pues ofrece esta conferencia anual donde nos reunimos académicos, estudiantes, consultores, gerentes de recursos humanos, investigadores, practicantes, a discutir los temas de tendencia, no solamente los que están relacionados con nuestra disciplina, que es la psicología industrial organizacional, sino que además todo lo que tiene que estar relacionado con lo que es la gerencia de recursos humanos, porque somos bastante afines. De hecho, participa también la SHRIM, ¿verdad? La Asociación para los Recursos Humanos en nuestra conferencia, y siempre hay acuerdos muy bonitos. Es una organización que tiene sobre 6,000 miembros, 7,000 miembros. De hecho, en la conferencia este año, por lo menos en la aplicación, salía que participamos de la conferencia presencial como 5,000 personas, y entonces añádase las personas que estuvieron a distancia, algunas 1,000 más, así que casi todos los años es una conferencia donde literal estamos interactuando sobre 6,000 personas por espacio de 4 a 5 días. Que es un montón de gente y una gran experiencia para todos los que van. Pero en este caso el foco principal es de estos estudiantes que el programa de Psicología Industrial Organizacional anualmente, algunos repiten y otros deciden ir por primera vez a esta experiencia. Y este año entiendo que fue en Boston. Massachusetts. Exactamente, fue allí el encuentro, que me gustaría que nos contara un poco de ese proceso que hacen los estudiantes o lo que tienen que hacer para poder ir
y participar? Bueno, pues desde el 2007 yo estoy participando y siempre me puse como meta llevar estudiantes, y desde el 2007 pues siempre me han acompañado estudiantes. No obstante, a partir del 2016 nuestra universidad ha impulsado lo que es, ¿verdad?, la internacionalización y darle experiencia a los estudiantes fuera del salón de clase para que ellos adquieran conocimiento a través de estas experiencias enriquecedoras que son los viajes académicos. Así que en ese sentido, pues todos los años me veo, ¿verdad?, entusiasmada de planificar el viaje hacia la conferencia e invitar a los estudiantes para que puedan adquirir conocimiento más allá del salón de clase, porque vamos a estar expuestos a personas de renombre, inclusive autores de libros de texto que nosotros utilizamos, investigadores que tal vez hemos leído en los journals académicos, nos los podemos encontrar sentaditos al lado de nosotros interactuando, así que es una experiencia sumamente enriquecedora. Y entonces simplemente los estudiantes interesados pues se apuntan, como en el caso de aquí del compañero Eddie, y vienen con unas experiencias y un conocimiento espectacular. ¿Puedes hablarnos un poco, Ángela, de las modalidades alternativas de presentación? Porque sé que hay varias modalidades. Sí, hay varias modalidades. Los póster, que son póster interactivos, casi siempre ahí se dirigen los estudiantes egresados, ¿verdad?, o que ya se han graduado, casi siempre presentan sus proyectos de disertación, preparan su investigación en términos de póster y nosotros vamos, nos acercamos, leemos, le preguntamos, interactuamos con ellos. Tenemos los panel discussion. En los paneles pues casi siempre son de 4 a 5 expertos que van a discutir un tema que está en controversia. Ellos exponen sus puntos de vista y la audiencia también interactúa. Tienen los paneles alternativos que son bastante interactivos, nos pueden dar casos para que nosotros solucionemos. Tenemos los simposios, que son investigaciones, diferentes investigaciones que se han hecho sobre un tema particular. Por ejemplo, la mujer en el mundo laboral, pues hay 5 o 6 investigaciones y se presentan esos hallazgos. Están los Master Tutorial, que es todo el día en un tema específico. Tú estás de 8 de la mañana a 4 de la tarde adiestrándote en ese tema. Así que hay bastante diversidad y alternativas de modalidades de presentaciones. Interesante, sí, porque va más allá de algunos congresos, ¿no?, que son conferencias. Pues me parece interesante lo del panel alternativo. Sí. Me parece interesante, que es un panel, pero el público, la audiencia es panelista también, sí, ¿verdad? Esos son súper dinámicos, casi siempre es para compartir ideas de qué tú harías o qué tú hiciste para resolver X o Y situación, que es muy afina a lo que nosotros hacemos como profesionales de la psicología industrial. Qué interesante. Eddie, explícanos un poquito tu experiencia en esa conferencia. Pues mire, tengo que reconocer que fuera de lo que fue antes de la SIOP, era poco lo que estaba envuelto en los temas actuales de la psicología industrial organizacional. Mi base, ¿verdad?, pues es en administración pública, como bien mencionaron en la reseña. Y precisamente, ¿verdad?, mi exhortación a los estudiantes de psicología industrial organizacional, incluso de psicología clínica, porque tuvimos compañeros del programa de psicología clínica que pudieron participar del viaje académico de la experiencia, es aprovechar estas oportunidades, porque precisamente algo que ha aportado mucho a mi resumen y que hace atractivo mi resumen, ¿verdad?, a la hora de buscar empleo, ha sido en esas experiencias fuera de la sala de clase. Así que desde el inicio pues vi la SIOP como una oportunidad adicional de expandir mi conocimiento, ¿verdad?, y de conocer lo que se está hablando, como diríamos por ahí, ¿verdad?, en la calle de la psicología industrial organizacional. Fueron muchas conferencias, los días, ¿verdad?, pues básicamente eran de 8 de la mañana a 5 de la tarde, tomando conferencias constantemente, una gran variedad de temas súper interesantes que iban desde liderazgo, coaching, la gamificación, la retención del empleado, el reclutamiento, sí, temas, ¿verdad?, que siempre hemos escuchado dentro de la psicología industrial organizacional, como el burnout, el compromiso organizacional, pero ya entonces entrando también temas tan diversos como es la neurodiversidad en el empleo.
Así que en mi caso particular, ¿verdad? Y sé que los demás compañeros pues también tuvieron temas de interés. En el mío en particular me interesó mucho los que eran dirigidos al liderazgo, a la neurodiversidad en el empleo, porque era un concepto el cual reconozco, ¿verdad?, que no dominaba y al cual no estaba muy expuesto. Y el tema de la seguridad psicológica en el empleo. Básicamente hacia esas 3 áreas era que iban dirigidas las conferencias que estuve participando. Te escucho hablar y un lado de mi cerebro se acelera, ¿verdad? Que es el que tiene que ver con la investigación, porque a veces vemos a nuestros estudiantes en Puerto Rico, o sea, es común que el estudiante llegue a la etapa de su disertación o de su tesis doctoral y todavía esté luchando con un tema, buscando ese tema. O no saben qué hacer. Ese tema que te apasione, ese tema del cual haya material suficiente, que sea interesante, pero que tengas material para construir, y los congresos son ese vehículo, ¿verdad? A través del cual, pues como decía la doctora, no solo conozco el tema, es que conozco el tema y puedo conocer los actores importantes de ese tema. Puedo conocer incluso la instrumentación que se usa para medir o para establecer, ¿verdad?, los contornos que tiene ese fenómeno en una población particular. Así que una doble invitación, ¿verdad?, a los estudiantes, sobre todo a estos estudiantes que no han podido identificar un tema de tesis de maestría, un tema de disertación doctoral, porque, caray, si de los miles de temas que hay en esos programas no encuentras uno, pues es muy difícil que no haya algo que te apasione allí. De hecho, es uno de los objetivos del viaje, y la invitación es para que se expongan a estos temas de vanguardia y que puedan identificar un tema para investigar, para que puedan hacer networking, pues hay mucha oportunidad de networking. En la conferencia hay una área sumamente inmensa, como digo yo, que ahí uno entra y se pierde, de exhibidores, donde hay firmas de consultoría, donde hay ventas de libros, donde están las revistas internacionales, donde participan las asociaciones, las universidades, ventas de instrumentos de medición psicológica, y tú te pierdes ahí. Es un espacio para no solamente conocer, como bien dice el doctor, sino también para hacer muy, muy buen networking. Sí, yo me acuerdo una vez en un congreso del CLAD, en esa área de los exhibidores, estar con una estudiante, ella comenzar a hacer preguntas y casi salir ella con una entrevista de trabajo de allí. Así pasa. ¿Verdad? Porque pues ven tus cualidades, ¿verdad? Claro. En esa conversación informal ven algunas cualidades que parean con el perfil de la organización. Entonces esta chica básicamente la tuvimos que sacar de las fauces, ¿no?, de esta organización, porque era una organización internacional, ¿no? Entonces tenías una estudiante a mitad de su carrera y ya te la estaban pirateando para trabajar en una organización internacional. Y realmente para los estudiantes boricuas y que dominan el inglés, que son bilingües, tienen una ventaja en ese sentido, porque hay una particularidad en Estados Unidos, que necesitan gente que hable español, pues por la población tan grande de hispanos que hay. Así que cuando estos estudiantes que dominan el inglés empiezan a conversar, ocurre lo que el doctor está planteando, y se quieren quedar con ellos. Adicional a la participación del evento, ¿hacen otras actividades, por ejemplo, que tengan que ver con visitas técnicas o algo así relacionadas con este viaje que hacen? Okay, con el viaje que planificamos para como parte de la institución, el viaje académico representa un curso electivo, ¿verdad? Y como representa un curso electivo, pues mi responsabilidad es asegurarnos de que se cubran 45 horas contacto, que es un curso regular, y estas horas las hacemos no solamente en la conferencia, sino también con visitas empresariales, y es súper rico el que hemos tenido experiencia de ir a industrias, hemos tenido industrias hoteleras, manufactureras, de retail, universidades que hemos visitado, y hemos tenido un espacio de diálogo con altos gerenciales, ¿verdad?, con altos directivos, donde nos conversan sobre cómo es el día a día en sus organizaciones. Y este año pues tuvimos la oportunidad de visitar
la clínica de salud de la Universidad de Harvard y tuvimos la oportunidad de también dialogar con la alta gerencia de Boston College. Así que Eddie tal vez el más indicado para que nos hable de esa experiencia con los empresarios. Pues nada, en primer lugar, la experiencia en Harvard, ¿verdad? Pues nada más uno como estudiante llegar a Harvard, considerándola una universidad reconocida a nivel mundial como de prestigio, pues nada más el estar allí, pues ya de por sí ya valía la pena, ¿verdad? La experiencia y el sacar el tiempo de poder participar del viaje. Allí la experiencia, como mencionó la doctora, fue en la Clínica de Servicios de Salud Mental, tanto para estudiantes como empleados. Para sorpresa nuestra, quien nos recibe en esa clínica de Harvard es un estudiante egresado del programa de trabajo social de aquí de la Universidad Católica, que trabaja con el programa de equidad y diversidad dentro de Harvard. La experiencia fue, ¿verdad?, bastante significativa, igual en Boston College. Nosotros, ¿verdad?, internamente entre los compañeros teníamos incluso un chiste, ¿verdad?, de que al principio pues todo el mundo pues Harvard. Eventualmente pues notamos diferencia en la forma, ¿verdad?, y en el trato respecto a una institución y otra en los temas de diversidad, en los temas de inclusión, incluso no solamente para el estudiantado, sino para los empleados. Y Boston College nos pareció también tener una cultura muy cálida y de búsqueda de cercanía hacia el estudiante y hacia el empleado. Al punto tal de que quien nos recibe es el vicepresidente de Recursos Humanos de la institución. Tuvimos oportunidad de hacerles preguntas bastante cercanas. Una de ellas, que recuerdo muy bien que le hice, fue desde su rol de líder, cuál era el aspecto más complicado, más difícil para él durante los años que llevaba allí. Y precisamente compartió que era el momento de comunicar malas decisiones hacia los empleados, ¿verdad? Qué genial, pues muchísimas gracias. Vamos a una pausa porque necesitamos ir a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy hablando sobre las nuevas tendencias en la psicología industrial organizacional desde la perspectiva de la SIOP. La SIOP es la Asociación Americana de Psicólogos Industriales Organizacionales. Hoy tenemos a la doctora Ángela Velázquez y al señor Eddie Torres conversando acerca de este tema y por supuesto de la experiencia. Doctor, ¿le gustaría dar alguna introducción en este espacio? Sí, pienso que siempre los congresos, sobre todo los congresos de este tipo, pasa lo mismo con los del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, presentan esta buena oportunidad para que tanto los estudiantes como los docentes se vinculen con el mundo real, con lo que llamamos los practitioners, ¿verdad? La gente que no solo estudia psicología industrial organizacional, sino está en el campo y se dedica a eso todos los días. Así que es importante tener esa información desde las trincheras, ¿verdad? De la gente que trabaja día a día con eso. La experiencia también que Ángela nos habla, ¿verdad? De ir a centros de trabajo, de ir a grandes organizaciones. Tú te recordarás, Jennifer, que hace un par de meses para el estudio de los retirados fuimos a hacer unas negociaciones con una asociación de retirados y cómo nos pasearon por un call center, que yo creo que es una experiencia, ¿verdad? Uno a veces llama a servicio al cliente a un sitio y le contesta a alguien, ¿verdad? Pero no es lo mismo eso que ir a uno, ¿verdad? Y ver cómo operan los call centers y ver la locura que significa estar en un call center, ¿verdad? Y lo arduo que es el trabajo. Porque a ti como psicólogo industrial organizacional, Eddie o Ángela, le pueden decir, pues mira, los empleados de tal call center tienen tal problema o presentan tal situación. Pero si tú no conoces el trabajo como tal, pues es difícil a veces uno poder buscar una explicación y una solución a esos problemas. Así que me gusta mucho, ¿verdad?, ese intercambio entre los académicos y las personas que se dedican a ese tipo de trabajo todos los días, y más aún esa otra dimensión que ustedes les dan de ir a centros de producción, de ir a centros de trabajo y ver el trabajo real actual que se lleva a cabo. Entonces pienso que podemos empezar a hablar de las nuevas tendencias, ¿verdad?, en la psicología industrial organizacional para que
aprendamos todos, ¿verdad? De qué es lo que está en boga ahora, qué es lo que viene, más que nada. Así es, como lo mencionamos en el primer segmento, pues gran parte de este evento que realiza la SIOP es mostrar esas nuevas tendencias, así que nuestros invitados hoy nos van a comentar un poco acerca de esas nuevas tendencias que conocieron, aprendieron y se informaron en este evento de la SIOP en Boston, así que el micrófono es de ustedes. Bueno, pues uno de los temas de mayor arraigo dentro de la conferencia fue el del liderazgo. Y aunque pudiera parecer el tema del liderazgo un poco trillado, la realidad es que el liderazgo que se proponía en las conferencias es un liderazgo redefinido. Redefinido. Es el concepto que están comenzando a utilizar. Redefinido no solamente desde el líder, sino redefinido desde las exigencias de los empleados en las organizaciones. Bien, luego de la pandemia, pues ha habido un incremento respecto a la necesidad de los empleados sentirse parte de una organización donde el líder es humano, donde el líder deja y expresa su lado, ¿verdad? Pues de emociones, y el líder expresa y no teme en mostrar frente a sus empleados que se enfurece, que se pone triste, que pierde a veces, ¿verdad? Pues el control respecto a las situaciones del día a día, pero sobre todo que tenga el ojo y el oído bien puestos respecto a las necesidades de ellos como empleados. Así que eso es a lo que se propone con el concepto de liderazgo redefinido. Incluso hubo mucha campaña dentro de la conferencia de Robert Hogan y la compañía de Hogan respecto al desarrollo precisamente de habilidades para entender y manejar la conducta humana dentro de las organizaciones desde el rol del líder. Así que ya el líder no es visto como una persona, ¿verdad?, que necesariamente tiene que tener todas las competencias administrativas o de las teorías clásicas de organización, sino que entonces ya se viene haciendo un requisito también las habilidades respecto a lo que es el conocimiento de la conducta humana. Sí, que son esas habilidades blandas que se hablan en la psicología industrial organizacional que debe tener líder. Y ahí yo hago un hincapié chiquitico y es nosotros en estos espacios hemos hablado mucho y hemos sido bien reiterativos en la importancia de la redefinición del liderazgo y que no pierdes tu liderazgo si eres vulnerable, si te muestras humano, porque no es liderar bajo el terror en una organización, sino a través de la compasión y desde esa parte humana. Así que me parece súper relevante porque no estamos realmente tan desactualizados. No. Y si me permiten, para abundar un poquito sobre el rediseño del liderazgo, que cuando entrábamos a la SIOP había un sign sumamente gigantesco rediseñando el liderazgo. Y entonces sí hice como que un resumen de las diversas presentaciones y concluí, por ejemplo, que de lo que se tocó en la SIOP, necesitamos liderazgo con que apoyen el work family support, que sean apoyen ese liderazgo, ¿verdad? Que sean clave en abordar los problemas entre el balance de trabajo y familia de sus empleados. Un líder que sea inclusivo, que atienda o esté comprometido con la diversidad, con la equidad, con la inclusión. Un líder que fomente el desarrollo de sus trabajadores, que quiera que ellos crezcan. Un liderazgo que esté atemperado a la era digital y que sepa adaptarse a los nuevos avances tecnológicos, inclusive supervisar desde la distancia, ¿verdad?, los empleados que están trabajando a distancia. Y se habla un poquito de ese liderazgo o ese líder social, que es lo que Eddie hablaba, de que tenga esa capacidad de escuchar, de ser empático con sus empleados. Y uno de los aspectos también que se trabajó y que habían bastante temas relacionados es el rol del psicólogo industrial en crear o diseñar instrumentos para medir el desempeño del líder. Porque por lo general el líder evalúa a los trabajadores, pero ¿quién evalúa al líder? Entonces muchas organizaciones simplemente fallan en realmente evaluar si sus supervisores o sus gerenciales están teniendo buena productividad. Así que uno de los retos que nos tiran a nosotros los industriales es eso, estrategias o diseñar instrumentos para que se puedan evaluar a los gerenciales, a los supervisores. Wow, mira qué interesante. Y yo hago una aportación pequeñita. Parte de mi disertación doctoral fue
crear un instrumento para evaluar la comunicación empática del liderazgo, pero considerando la perspectiva del empleado. Entonces, si realmente yo como líder puedo percibirme que soy empático, pero esa empatía la percibe realmente los colaboradores, entonces a través de que son procesos que sirven para la evaluación 360, ¿no? Y para el desarrollo de las habilidades y las competencias de los líderes, así que tampoco estoy tan desactualizada. Pienso y hasta estoy impactado con lo que acabas de señalar, ¿verdad? Esas características del nuevo líder. Sobre todo cuando me dices, mira, todo este rollo viene después de la pandemia, ¿verdad? O se crea durante la pandemia. Porque precisamente en nuestro estudio de los trabajadores y el COVID, lo que encontramos fue un líder separado de la situación, un líder ausente que en cierta medida abandona a sus trabajadores a su propia suerte, y si me permiten alguna introspección aquí, a mí me parece que se han quedado pegados muchos líderes en esa dinámica, ¿verdad? De hecho, de ahí viene uno de los principales problemas a nivel de Puerto Rico en las organizaciones, y estoy seguro que también a nivel mundial, que es la situación de la retención de los empleados. Recientemente salió el 25 de mayo en el Nuevo Día una noticia que planteaba resultados de la empresa Aon en Puerto Rico, y hablaba exactamente de cómo la retención de los empleados está siendo principalmente el problema, ¿verdad? En las organizaciones aquí. Ya los empleados, ¿verdad? Y ya esto yo no lo veo tanto como un problema inicialmente, sí, de generaciones, pero ya en la medida en que las generaciones siguen convergiendo, ¿verdad?, dentro de las organizaciones, ya se vuelve una exigencia común, de que ya no es solamente el salario, ya yo necesito, ¿verdad?, que tú me brindes seguridad psicológica en el empleo, de que tú como líder, pues, estés atento y estés, ¿verdad?, me permitas a mí como empleado expresarme respecto a las necesidades que tengo. Y el líder que se despegue, ¿verdad?, o se desapegue de lo que son las necesidades y las exigencias del empleado, pues, está destinado al fracaso en las organizaciones de hoy día. Doctor, ¿algún comentario? Sí, yo me puse en estos días, después de la invitación, ¿verdad?, a volver a repasar el programa de la SAIO, porque la realidad es que son tantos y tantos temas, y entonces como bien mencionó ahorita Eddie, pues uno se inclina hacia lo que le gusta a uno, le apasiona. Así que pues resumí ocho tendencias que vi en el programa. Yo no participé de todas estas, ¿verdad?, de todas estas presentaciones. Pero, para que tengan idea, yo busqué el tema de teams, ¿verdad?, de equipos de trabajo. Y así a la soltada encontré 42 presentaciones, pósters o conferencias que tenían que ver con los teams. Sí. Pues una de las áreas más fuertes tiene que ver, pues lo escribo en inglés porque en español, pues en industrial como que los conceptos traducidos a español como que se traducen, tiene que ver con mental health and well-being, ¿verdad? Salud mental, el bienestar y la salud mental del trabajador. Interesantemente, en este tema, pues lo hemos dialogado en otros programas, cómo las nuevas generaciones están buscando eso, ¿verdad? Exigiendo eso. Pero me pareció interesante que se le brindó bastante atención a la salud reproductora de la mujer. En términos de cómo se ha comenzado a investigar, pues la fuerza laboral pues se compone en un 70 y pico % de mujeres, y las mujeres fisiológicamente hablando tenemos unas peculiaridades. Por ejemplo, la exposición laboral y cómo afecta la fertilidad, aspectos de la lactancia materna, la menstruación, la menopausia y la estigmatización de la maternidad dentro del trabajo. Así que me pareció sumamente importante. Comienzo otra vez a hablar de estrés y burnout, sobre todo en pandemia y pospandemia, por la gran renuncia, ¿verdad? Ya hay escasez de empleados, así que tenemos trabajadores que están haciendo la función de tres trabajadores, y eso implica pues estrés, ¿verdad? El bienestar del trabajador remoto o el trabajador híbrido fueron temas que se tocaron. Muchas estrategias de wellness o iniciativas de wellness o estrategias holísticas para trabajar. ¿Cómo evaluar esas estrategias? Porque a lo mejor la organización está diseñando las estrategias, pero pues está funcionando, ¿verdad? Aspectos de la evaluación de las estrategias y también
cómo atender la salud mental de empleados que vienen con condiciones. Porque independientemente los trabajadores tienen condiciones de salud mental, y entonces pues que tienen que atenderse. Así que en esa área de salud mental y de well-being hubo bastante conferencia. Se tocaron el tema de la inteligencia artificial y de la gamificación. Eddie participó de esos temas. Mucho sobre el trabajo híbrido, el trabajo remoto. Se habló mucho sobre nuevas estrategias de retención, reclutamiento, selección, las prácticas de inclusión y sobre el futuro del trabajo. Así que aparte de eso, porque muchísimas conferencias también dirigidas a formación de competencias en los estudiantes de psicología industrial, muchas conferencias de equipos de trabajo, de coaching, de consultoría, de capacitación. Estoy hablando de lo que me llamó la atención en el sentido de que es lo que, desde mi punto de vista, las organizaciones se tienen que ir moviendo, porque hay temas que se tocan, pero que son temas que no mueren, ¿verdad? Pero estos temas son cruciales en estos momentos. Partiendo de lo que la doctora está trayendo, ¿verdad? Traigo, ¿verdad? Ciertos datos de dos de las conferencias que fui. Una de ellas fue dirigida al concepto de neurodiversidad, que ya la doctora habló un poco sobre eso. Y es preocupante que, según expresaron los presentadores en la conferencia, 85% de las personas que han sido diagnosticadas con espectro de autismo están desempleadas en los Estados Unidos, en comparación con un 30 o un 40% de los no discapacitados que no están empleados. O sea que uno ya va viendo una brecha grande. Y la realidad es que, desde mi experiencia también profesional, los líderes no están preparados ni cuentan con las habilidades para trabajar con la cantidad de empleados que llegan con diferentes condiciones y con la neurodivergencia que se está viendo hoy día. Y a futuro, si lo vemos a largo plazo, ¿verdad? Las generaciones que se están educando, desde yo que trabajo, ¿verdad?, en programas de educación preescolar, el boom que ha habido y el aumento con niños diagnosticados con espectro de autismo, que realmente esa va a ser al futuro la fuerza laboral que va a estar entrando en las organizaciones. Así que de ahí la importancia de, como mencionamos al inicio, de redefinir cuáles son esas habilidades y competencias que debe tener el líder de hoy. Y fíjate que nombras algo bien importante quizás, es ese adiestramiento que sí o sí debe estar actualizado en los líderes. Sí. Dos temas. El primero que trae Ángela es la vuelta, ¿verdad?, al mundo de la investigación y al mundo de la práctica, de trabajos sobre burnout y trabajos, ¿verdad?, de esa índole, que son trabajos que ya en los programas doctorales estábamos rechazando muchos de esos trabajos, ¿verdad? Pero es redefinido ahora el Claro, trabajador a distancia, el trabajador híbrido. Por eso, pero fíjate que como el mundo de la investigación cambia, porque tú dices, 10 años atrás, 5 años atrás, el burnout estaba burnout. tú decías así, todo lo que tenía que ver con quemazón se había escrito. Y venía un estudiante, mira que yo quiero hacer una disertación, no, o sea, imposible. Y cómo, ¿verdad? Ahora vuelve y surge ese tema, sí. el tema de la insatisfacción, el tema del burnout, son temas que vuelven y sí hay que redefinirlo. Sí, yo creo que es porque justamente lo que, digamos, en comillas, quema a las personas en el lugar de trabajo y lo que satisface o no satisface en el lugar de trabajo está cambiando, o sea, cambia cada vez más, así que esas investigaciones anteriores que nos hablaron de la quemazón y que nos hablaron de la satisfacción, quizás se enfocaban en a aquellos factores que tienen que ver más con lo tangible o que tienen que ver con lo extrínseco, pero ahora esa mirada es hacia el interior, qué necesitan las personas, sus necesidades, su humanidad, que justamente repercute en ese otro factor. Pienso también, cuando escucho todos esos temarios que ustedes traen, que el rol de una oficina de recursos humanos en una organización hay que redefinirlo, y hay que ampliar quizás la plantilla de empleados, traer especialistas. Eddie acaba de hablar de la salud mental. De hecho, hay quienes ya comienzan incluso a mencionar la posibilidad de que los servicios de psicología dentro de las organizaciones estén completamente aparte de lo que son los procesos de recursos humanos. Claro. De hecho, lo vimos en las dos visitas empresariales, como esas dos organizaciones
atienden la salud mental, no solamente de sus estudiantes, sino también de sus trabajadores, hasta con una aplicación y teleconsulta. O sea, tan sencillo como que todos los estudiantes tienen acceso a una aplicación y cuando tienen alguna situación particular, es simplemente al botón de un dedo y son tienen atendidos. el listado de los recursos que tiene la universidad o la institución respecto a psicólogos, para que entonces el estudiante o incluso el profesor o el empleado de la institución pueda obtener una cita y entonces tener su sesión terapéutica. Sí. Pero entonces lo que veo es eso, que los procesos de recursos humanos era este ciclo, ¿no? Y tú tenías este ciclo que iba desde la convocatoria hasta el retiro, sí. y pues bastante lineal, ¿verdad? Procesos bien estandarizados, bien establecidos, bien formalizados. Y ahora se sobreimpone otro ciclo más amplio, ¿verdad? Donde entran todos estos aspectos emocionales, aspectos psicológicos, aspectos familiares, las distintas localizaciones desde las cuales tienes una fuerza laboral, porque tienes una fuerza laboral presencial, tienes una fuerza laboral remota, tienes una fuerza laboral híbrida, tienes una fuerza laboral que trabaja en otra parte del globo. Y yo creo que ahí me gustaría hacer hincapié también, y es que en las organizaciones es darle valor al trabajo que tiene realmente el psicólogo industrial organizacional, porque no es un técnico más administrativo, no es para que simplemente llene de planillas y documentos, sino realmente representa una parte estratégica e importante dentro de la organización, porque nosotros básicamente velamos por el bienestar de las personas, pero somos una parte estratégica dentro de la organización, tanto para el bienestar como para el beneficio per se de la organización en la cual nos desempeñamos. Así que es una mirada también desde los líderes de la organización, en no incorporar simplemente al psicólogo industrial en la parte de recursos humanos como un técnico más. Para eso ya hay personas especialistas en recursos humanos y todo lo que tiene que ver administrativo y todo lo que tiene que ver con los beneficios del empleado, pero dentro de la organización ya la parte estratégica va al psicólogo industrial. De hecho, tomando como punto de partida lo que trae el doctor Vera en términos de redefinir un poco el rol y las funciones de recursos humanos, a mí me llamó mucho la atención los temas que tienen que ver con el Talent Analysis Strategy o las estrategias de análisis de talento, que tiene que ver cómo es necesario que las organizaciones continuamente estén recogiendo datos y utilizando datos. Por ejemplo, tener indicadores de la salud de sus trabajadores, claro, ¿verdad? Entonces, si yo quiero trabajar con la salud mental de mis trabajadores, yo tengo que conocer cómo está la salud mental de mis trabajadores, yo tengo que conocer cómo ellos se sienten, por lo tanto tengo que administrar encuestas, recoger datos, analizar esos datos, y se trabajó mucho en ese aspecto. Datos analíticos en términos de satisfacción, motivación, datos, la utilización de datos y el análisis de datos hasta para el reclutamiento, la selección de personal. Así que ese tema del análisis de talento, que se conoce como obtener datos y analizar los datos y estar documentado en base de esos datos, es decir, es que no voy a implementar esta estrategia o no voy a diseñar este programa porque se me ocurrió, me pareció bonito, sino que tiene que estar fundamentado realmente con evidencia en datos de que esto es una necesidad real para que tenga éxito. De lo contrario, eso pasa, que a veces los temas se ponen de boga y pues todo el mundo quiere adiestrar o crear este programa, pero realmente es una necesidad que tiene la organización, tus trabajadores no. Así que esa área pues se trabajó bastante en la conferencia. Magnífico. Y en este último minuto me gustaría que Eddie nos dé una conclusión, alguna recomendación ya para finalizar. Bueno, pues básicamente primero dirigido a los estudiantes que aprovechen este tipo de oportunidad. El año que viene la SIOP es en Chicago, que ya fue anunciado, así que invitarlos a que sean parte y a que se expongan a este tipo de experiencia, porque definitivamente incluso hasta para la selección de un tema de disertación les va a ser de mucha ayuda y muy beneficioso. En el aspecto de la profesión, pues definitivamente, aunque hay muchos aspectos ¿verdad?, que envuelven lo que es el bienestar del empleado, la realidad es que el liderazgo, desde mi perspectiva, sigue siendo muy fundamental y sobre todo desarrollar y permitirle al líder desarrollar esas cualidades, ¿verdad?, que son necesarias para manejar lo que es la conducta humana desde las organizaciones.
Así que sí, como se dice, ¿verdad? Y dice el dicho, ¿verdad? Pues lo más difícil a veces dicen es trabajar con gente, pero precisamente es que hay que dotar a los líderes y a las personas que están a cargo de las organizaciones para trabajar con la gente, para trabajar con la diversidad de personalidades, la neurodiversidad y un sinnúmero, ¿verdad?, de aspectos que son característicos de cada individuo. Pues magnífico, doctora Ángela y señor Eddie. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Siempre a la orden. Para nosotros es un honor. Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa desde el Observatorio. Agradecemos a la doctora Ángela Velázquez y al señor Eddie Torres por aceptar nuestra invitación y compartir experiencias y conocimientos en este tema tan interesante. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist desde el Observatorio o en el formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final del programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.